En todo caso, pues entendería que no habría ningún problema con eso porque estando afuera es mejor tener el distanciamiento social y es un área abierta. Por lo tanto, habría como una menor posibilidad de poder contagiarnos de COVID, etcétera. Entonces, en este caso, esas serían pues una de las primeras indicaciones que les tengo que hacer saber. Esta asistencia a las clases presenciales es de forma obligatoria, no precisamente porque lo diga la universidad, sino porque es parte de la semipresencialidad que ha explicado el Ministerio de Educación. Entiendo que otros docentes pueden aplicar esta semipresencialidad colocando 2 clases presenciales una semana y 2 clases virtuales la siguiente semana. Sin embargo, eso va a depender de cada docente. Al menos en mi materia, creería que lo más adecuado es primero la clase virtual, explicamos el tema de la semana y luego en la próxima clase hacemos la actividad de forma presencial, la actividad práctica sobre el tema del cual ya estuvimos hablando. Así que no sé si alguien tiene alguna duda respecto de eso, respecto de cómo se podría llevar a cabo esta semipresencialidad en esta materia. No sé si podemos aprovechar. Si alguien tiene dudas o preguntas, pueden encender su micrófono o pueden escribirlo ahí en el chat, no hay ningún problema. De mi parte, todo claro, Lee. Ok, perfecto, gracias. Lo otro que les quería decir era que respecto al horario, nosotros tenemos esta clase de 12:40 a 2:20, pero existe la posibilidad de que se pueda hacer un poquito más complejo poder entrar a las 12:40, pero les quiero explicar por qué. Y eso es una razón eminentemente administrativa. A nosotros nos piden no dar la clase dentro de la facultad porque hay mucha interferencia, estudiantes entrando porque no han terminado de inscribir, etcétera. Y nos piden que tomemos el aula en la que nosotros daríamos la clase presencial para dar la clase. Pero eh, precisamente por la hora de almuerzo, en muchas ocasiones en administración no hay nadie o no está la persona encargada de entregar las llaves. Por eso les voy a rogar su consideración, que por favor me tengan un poquito de paciencia en caso de que en ocasiones no pueda entrar directamente a las 12:40, pero yo le voy a hacer saber. Mi disponibilidad completa está para entrar a las 12:40, pero ahí ya va a depender de administración, que ojalá que me entreguen las llaves a la hora correcta. Lo mismo me pasa si entro a las 7 de la mañana. Pero en el caso del horario de ustedes, creo que no hay inconveniente. Ahora bien, yo les haría saber, en todo caso, que me hagan una espera o que me den unos 10 minutos en lo que yo espero a que me den la llave. Solamente se los hago saber desde este momento para que no hayan malentendidos más adelante y ustedes me pueden decir que yo no entro a la hora. Está fuera de mis manos realmente porque yo paso todo el día aquí en la universidad, yo no tengo problema con el horario, pero ya es una cuestión más de carácter administrativo. Entonces, ahora sí, voy a pasar la asistencia, solo que me den un segundo para poder compartirles la pantalla, por favor, y podamos comenzar con la asistencia. Bien, ok. Ya le va a aparecer aquí en la pantalla. Solamente les pido de favor que voy a mencionar su nombre, por favor me dice presente o me escribe presente en el chat y así vamos a ir pasando la asistencia. Permítame. Ok. Voy a mencionar su nombre, me escriben en el chat presente o pueden encender su micrófono, no hay problema. Angélica Elizabeth Alfaro Reyes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ok, gracias. Griselda Lisbeth Calderón Meléndez. Almar Eliud Campos Martínez. Flor Esmeralda Canales Sánchez. Griselda, ok, ya la agregué. Leonor del Carmen Chávez Melgar. Johnny de la Paz Cruz Reyes. Ok, gracias. Fabricio Daniel Escobar Mejía.
Presente. Gracias. Gloria Eugenia Fernández Amaya. Presente. Ok, gracias. Denis Rafael Flores Benavides. Presente. Ok, perfecto, gracias. Esther María Flores González. Presente, Lick. Ok, perfecto, gracias. Leila Judith Flores Martínez. Ever David Flores Villatoro. Ok, ya lo agregué, Ever. Marta Graciela González Palomeque. Presente, licenciada. Perfecto, gracias, Marta. Eneida Abigail González Romero. Presente. Gracias. Ruth Saraí Granada Gómez. Dice Dalila Guevara Hernández. Jennifer Araceli Lagos Pacheco. Fernando José Lazo Ramírez. Jennifer Stephanie Merlos Fuentes. Brenda Xiomara Morales Girón. Ok, gracias, Brenda. Cindy Jubilet Nolasco Martínez. Presente, Liz. Perfecto, gracias. Nelson Vladimir Pérez Escobar. Presente, Lick. Ok, perfecto, gracias, Nelson. Fabiola Elizabeth Pérez Guzmán. Oni Mariela Rivera Gutiérrez. Presente, Liz. Perfecto, gracias. Gerardo Ernesto Rodríguez Galvez. Presente, Lick. Gracias. Edwin Josué Romero Castellón. Fabiola, perdón, Fabiola, ya lo voy a agregar. Ahí está. Y también a Edwin. Catherine Isabel Romero García. Ok, Catherine. Joel Alberto Santos Ríos. Cintia Dalí Sarabia Chavarría. Xochitl Miroslava Somoza Turcios. Presente, Lick. Ok, gracias. Victoria Alejandra Sorto Andrade. Presente, Lick. Gracias. Isaías Daniel Trejo Robles. Muy bien. Cristian Eduardo Valle Matas. Presente, Lick. Perfecto. Diego Francisco Villatoro Morales. Daniela Montserrat Villeda Ortiz. Presente, Lick. Ok, gracias. Francisco Ernesto Llanes Ventura. Presente, Lick. Perfecto, gracias. Y Jessica Ivette Zelaya Quintanilla. Muy bien. ¿Alguien que haga falta en la asistencia? Que haya mencionado su nombre, no se encontraba presente todavía. Yo, licenciada Leonor del Carmen Chávez Melgar. Yo Permítame. me estaba descargando la aplicación y me sacaba. Ok, no hay problema. ¿Quién más? Fernando Lazo, ¿verdad? ¿Alguien más que haga falta? Ok, creo que entonces ya podemos comenzar. ¿Alguien más que haga falta? Bien, entonces ahora sí vamos a comenzar con el contenido de este día.
Como ya les había mencionado en el grupo de WhatsApp, les había dicho que les voy a habilitar el contenido los días sábados para que ustedes puedan leer previamente el contenido de la semana y así el lunes que ya vamos a la clase virtual, a la videoconferencia, ya ustedes han leído este contenido y así podemos ya solamente como hablar un poco más del tema, como que ustedes ya tengan conocimiento de cuál es el tema que se va a desarrollar en la semana. Y así no se les haga tan extraño de qué se está hablando. Por lo tanto, ya los sábados por tarde, ya tipo 5 de la tarde, normalmente yo hago los sábados en la mañana, lo habilito para que ustedes lo puedan ver y ya el lunes ya ustedes ya en la clase pues ya tienen conocimiento del tema. También quizás hacer una aclaración, permítanme. A todos los que no están en el grupo de WhatsApp, por favor pónganme un nombre y un apellido y su número de teléfono o me lo pueden enviar en privado en Canvas si no quieren dejar su número acá para que así yo los pueda agregar en el grupo de WhatsApp. O a los que ya tienen mi número, que ya previamente les he dado clase, me pueden escribir ahí en WhatsApp y yo los voy a agregar ahí al grupo. Y permítanme. Y creo que alguien escribió en el grupo de WhatsApp, posiblemente sea por la señal que lo está sacando, pero normalmente la app es raro que le pueda dar algún fallo. Ok, entonces me dejan un nombre y un apellido y su número de teléfono y yo lo voy a agregar al final de la clase. Y bueno, como les decía, la materia que les voy a dar se llama Género y Derecho. En este caso, pues creo que la mayoría ya tiene una idea de a qué se refiere el género, de a qué se refiere esta materia. Sin embargo, quiero hacer una aclaración de forma previa. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de género y derecho, yo no quiero que ustedes tengan una idea errónea, preconcebida de lo que es el género de una manera negativa. Y espero que todos seamos respetuosos con las ideas que los demás puedan tener, con las creencias que los demás puedan tener y que se respeten acá las ideas y las creencias, sobre todo religiosas y las creencias personales que puedan tener cada uno de los compañeros. Así como yo voy a respetar las suyas, espero que también entre sus compañeros, usted con sus demás compañeros también pueda respetar las ideas que los demás tengan. Lo importante acá es entender que ustedes van a ser abogados y como tal, nos guste o no de forma personal las ideas respecto al género, nosotros vamos a tener que proteger derechos de grupos vulnerables, que en este caso son las mujeres y la comunidad LGBT. Sé que estos temas pueden llegar a ser un poco sensibles, que ustedes pueden decirme, mire, Lick, yo no estoy de acuerdo con tal y tal idea, pero eso es lo enriquecedor de esta materia, que podemos dar nuestro punto de vista justificando por qué consideramos que algo es o no de la manera en que nosotros lo estamos mencionando, pero también nos abre la posibilidad al debate y eso es lo más enriquecedor de esto. Además que eso nos abre la puerta a diferentes escenarios que posiblemente nosotros no los estamos viendo como abogados en este momento, pero que posiblemente más adelante lo veamos. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, que son temas que posiblemente en este momento no se están aplicando en nuestro país porque no tenemos leyes que lo regulen, pero que más adelante, cuando ustedes salgan, cuando ya ustedes estén ejerciendo, los puedan llegar a ver y puedan dar una solución a estos casos. Lo importante acá es entender el punto de vista del otro, pero también comprender que lo que nosotros vamos a dar acá es información que consideramos que es la más correcta para poder compartir con ustedes, porque si quisiéramos desinformar respecto de las mujeres o de la comunidad LGBT, pues los mandaríamos a que pudieran leer un post allá en Facebook o que pudieran leer alguna noticia que posiblemente sea falsa. Tenemos que entenderlo de manera objetiva y también de una manera en que nosotros podamos, no el hecho de ser tolerantes con ideas del otro, sino respetuosos y entender que no debemos discriminar a otras personas porque nosotros pensemos diferente. Así que los invito a que en cualquier momento de la clase ustedes puedan abrir el micrófono simplemente y poder dar su opinión y decir, mire, Lick, yo estoy de acuerdo por eso, por esto, con esto no estoy de acuerdo. Yo leí tal cuestión, a mí me parece que esto no está bien, que ustedes den su punto de vista. Siéntanse en la completa libertad
de poder decir por qué sí, por qué no, y aquí lo vamos a discutir. ¿Por qué les digo esto? Como yo estoy compartiendo la pantalla, yo no puedo ver cuando me levantan la mano. Así que les agradecería que pudieran colocar algún comentario o alguna duda o algún aporte en el chat, o que directamente abran su micrófono en cualquier momento y yo los voy a escuchar y vamos a poder socializar con los demás compañeros el aporte o la consulta que ustedes tengan. Así que los invito para que puedan hacerlo y así podamos enriquecer un poco más esta materia. Como les digo, lo importante acá es que podamos abrir un poquito más la mente y tratar también de ser críticos como futuros abogados. Aquí nadie va a atacar a nadie porque no piensa igual que nosotros. Aquí vamos a pensar como abogados y desde el respeto a las ideas de los demás. Eso se lo digo desde este momento porque a partir de este momento en toda la materia vamos a tratar de que así sea. Así que no se sientan mal, no se sientan con pena de poder decir que piensan diferente, que su idea es distinta a la que nosotros vemos en el contenido, que su idea es diferente a lo que piensan los demás compañeros, porque todas las ideas van a ser aceptadas acá. Así que entendiendo esto, haciendo esta pequeña aclaración, vamos a comenzar a hablar en esta clase de las generalidades de la materia, es decir, del género, la sociedad patriarcal y algunos conflictos sociales que trae consigo el género. En este caso, lo que me interesa más que nada en esta clase que vamos a tener es poder dar como ciertas pinceladas de lo que vamos a ir viendo en todo el ciclo. Esta clase de hoy es meramente introductoria a los temas que vamos a ir viendo próximamente. Además, también hacerles saber que la prueba diagnóstica la vamos a hacer el día miércoles en la videoconferencia. Yo le puedo explicar qué actividad vamos a realizar y como esta clase va a ser virtual, yo le puedo decir cómo vamos a hacer y qué es lo que vamos a realizar. Recuerden que la segunda clase que se va a tener va a ser de forma práctica. Y en este caso, esta semana vamos a hacer la prueba diagnóstica. Entonces, en esta clase es básicamente la presentación de la materia, cómo vamos a trabajar y también algunos de los temas que vamos a ir viendo más adelante, porque ustedes ya en la plataforma tienen la planificación completa. Ustedes ya van a ver todo lo que vamos a hacer porque las 20 semanas del ciclo ya están trabajadas, es decir, ya tengo los contenidos, recursos complementarios, ya está todo diseñado. Ustedes solamente van a venir a trabajar algunas actividades y vamos a ir desarrollando el contenido. También adelantarles un poco que nos vamos a ir organizando porque vamos a hacer una actividad presencial para la celebración del Día de la Mujer, que es el día 8 de marzo. Así que yo les voy a ir dando las indicaciones en el momento adecuado para que nos vayamos organizando y vamos a hacer esa actividad de manera presencial, siempre teniendo cuidado con las medidas de bioseguridad, pero sí va a ser una actividad de forma presencial. Y bueno, luego tenemos la competencia de la asignatura, que por primera y única vez en el ciclo se la voy a leer porque ustedes ya la van a tener en la planificación y la idea es que las próximas clases ya vayamos directamente al contenido. Pero sí es importante poder explicarles qué es lo que se espera que ustedes puedan lograr después de haber aprobado esta materia. Esta materia lo que trata es de explicar el proceso histórico de invisibilización de los derechos de la mujer y los derechos de la comunidad LGBTI, promoviendo el reconocimiento y la construcción de los mismos, fomentando la plena igualdad entre hombres y mujeres, tanto en la aplicación del derecho como en sus relaciones sociales. Políticas y económicas, mediante el análisis de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina relevante, teniendo como base el principio de la equidad y la no discriminación y la progresiva promulgación de las convenciones internacionales sobre sus derechos, trabajando de manera individual y colaborativa. Al igual como sucedió el ciclo anterior, las actividades se van a trabajar en el primer cómputo de manera individual, en el segundo cómputo en parejas y en el tercer cómputo en tríos.
Quizá la única actividad que va a modificar ese orden es precisamente esta actividad de la celebración del Día de la Mujer, que los grupos van a ser un poco más grandes y creo que esa actividad ya corresponde al segundo cómputo, pero eso se lo voy a ir explicando más adelante. Luego, como contenidos para desarrollar en esta clase, tenemos la socialización de las normas y otras indicaciones, la presentación de la asignatura, la prueba diagnóstica la vamos a dejar para el día miércoles y el tema que se va a desarrollar son las nociones generales del género, la sociedad patriarcal y otros conflictos sociales. En este caso, con las normas de socialización, pues ya más o menos estuvimos hablando respecto de cómo vamos a trabajar sobre el respeto a las ideas de los demás y nada más acotar una pequeña situación. Respecto del grupo que nosotros tenemos en WhatsApp, solamente pedirles que por favor sea únicamente para la materia de género. Otras cuestiones sobre otros docentes, sobre otras actividades, otras tareas, otras materias, por favor pueden hacerlo en otro grupo, debido a que no me gustaría que hubiera algún malentendido, que se pudiera creer que tal vez yo estoy de acuerdo o yo permito comentarios que tal vez no son adecuados porque no es mi materia. Así que esperaría que ustedes no los hagan. En todo caso, cualquier duda, por pequeña que sea, por favor me la hacen saber en el grupo de WhatsApp o tal vez en el foro semanal de consulta o en la mensajería de la plataforma y con todo gusto le voy a poder ayudar. Luego, esta parte de la prueba diagnóstica pues la vamos a dejar para el miércoles, como ya lo habíamos dicho. Y ahora tenemos, creo que ya les va a aparecer ahí en la pantalla. Okay. La pregunta de metacognición, que en este caso es como la pregunta que nosotros vamos a responder luego de haber escuchado todo lo que tiene que ver con el contenido en esta clase. En este caso, vamos a ver si existe una verdadera igualdad entre hombres y mujeres en nuestra sociedad. No sé si alguien quiere responder a esta pregunta, no sé si alguien quiere aportar algo respecto de la pregunta que tenemos en pantalla. Ok, ¿la escuchamos? Hola. Hola, dígame. Sí, ¿le escuchamos? Creo que tiene su micrófono abierto, Cristian. No sé si va a responder a la pregunta. Ok, ¿alguien más que quiera responder? No sé si puedo participarle. Sí, está bien, no hay problema. Díganos. Bueno, a mi perspectiva, no existe una igualdad, ya que aunque se ha tratado de imponer políticas sociales de género, tanto en la vía de administración como en el poder del Estado y en algunas instituciones relevantes para la sociedad, siempre se siguen viendo estereotipos y opiniones machistas. Y si vemos una planificación de varias empresas de cuánto es el porciento de empleado femenino que tiene y masculino, se va a ver que básicamente el porciento del género femenino está por los suelos. Casi no hay un personal eh, con respecto a las mujeres en las empresas. Además de ello, que son invisibilizadas tanto en el área de la educación, en el área laboral, en el área social. Siempre se mantiene de que la mujer es parte, digamos, de aquel grupo débil, aquel grupo de que no tiene las capacidades tanto intelectuales y morales que tienen los hombres. Y varias oportunidades ya de empleo e inclusive oportunidades para superación profesional e interpersonal, se incluye menos a la mujer. Y si vemos estos factores sociales apegados a la realidad cognitiva,
lo que está pasando actualmente, no hay una igualdad. Eso sería Oh, mi aporte, Lick. perfecto, Esther. Vamos a ver si alguien más tiene alguna opinión. Si no, pues ahí vamos a dar un pequeño aporte de lo que nos ha dicho Esther. ¿Alguien más que quiere agregar algo? Ok. Fíjense qué interesante lo que nos está diciendo Esther en ese sentido, porque ella menciona muchos de los temas que nosotros vamos a ir hablando más adelante. Comenzó hablando de estereotipos, de comportamientos machistas, que de hecho es uno de los temas que vamos a ir desarrollando este día. También habla de la importancia que tiene la inclusión y la visibilización de la mujer en el área laboral. También habla de la importancia que tiene la educación y la sociedad, de que todos seamos partícipes en la inclusión y el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Posiblemente cuando comencemos, permítanme, disculpen, cuando comencemos a hablar de este tema de género, se van a dar cuenta de que posiblemente mis comentarios puedan sonar muy, entre comillas, feministas, pero ya vamos a ir viendo el desarrollo de este reconocimiento de los derechos de la mujer y por qué históricamente no eran reconocidos estos derechos. ¿De dónde viene esta idea de que los hombres debían tener como un protagonismo mayor que una mujer? Entonces, ya vamos a ir tocando este tema, pero me parece interesante el análisis que nos hace Esther, porque realmente nosotros estamos hablando de un tipo de igualdad. Pero si vamos allá, al artículo 3 de la Constitución, nos dice que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, para el goce de los derechos y las libertades no debería haber ningún tipo de discriminación por ninguna razón. Y ahí menciona también la raza, el sexo, la nacionalidad, etcétera. Por lo tanto, nosotros ni siquiera deberíamos tener leyes que se traten sobre el reconocimiento de los derechos de las mujeres, porque se entendería que ese único artículo es suficiente para que el trato entre hombres y mujeres no haya ningún tipo de diferenciación entre ambos. Sin embargo, ese es un tipo de igualdad, pero la igualdad, digamos, igualdad formal, pero digamos que la igualdad material, es decir, lo que nosotros vemos en la sociedad es completamente distinto. Es más, nos mencionaba Esther que, por ejemplo, en una empresa debe haber cierta cantidad de personal que sean mujeres, pero si ustedes ven, existe un tipo de discriminación porque realmente no es así. La mayoría de veces, dependiendo también del área, del rubro, del lugar de trabajo, se pueden contratar más hombres que mujeres, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en las maquilas, que se contratan más mujeres, porque se ha estereotipado el tipo de trabajo que pueden realizar los hombres y el tipo de trabajo que pueden realizar las mujeres. De eso ya vamos a ir hablando un poco más adelante, pero estos temas son bastante interesantes poder darle volver a darle una mirada, porque a veces nosotros damos por hecho las cosas que vemos, lo que sabemos, lo que nosotros leemos, creemos que ya lo sabemos, pero si lo vemos desde otro punto de vista, si lo vemos desde la objetividad de ser abogados, nos vamos a dar cuenta que nosotros a veces también estamos reproduciendo ciertos comportamientos que son discriminatorios, que estamos siendo estereotipando cierto tipo de comportamientos cuando no debería ser así. Por lo cual no podemos hablar de que existe una verdadera igualdad entre hombres y mujeres porque en la realidad no es así. También con el desarrollo de los temas que van de las próximas semanas, vamos a ir viendo si existe o no, o sea, si debió haber existido o no una necesidad de poder crear leyes específicamente para mujeres, como por ejemplo la ley, si era necesario crear el tipo penal del feminicidio, si es necesario tener leyes, por ejemplo, de carácter internacional, como por ejemplo la Convención Belén do Pará, la CEDAW, etcétera. Ya vamos a ir viendo qué responsabilidad para el Estado salvadoreño trae consigo estas convenciones internacionales, también medidas que deben tomar los estados para la protección de los derechos de la mujer.
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué es lo que nos traen de positivo todas estas sentencias y por qué es tan importante que nosotros hagamos el análisis. En esto vamos a hablar un poco, vamos a comenzar hablando sobre el patriarcado. Este es uno de los primeros temas que debemos abordar porque es de aquí donde viene esta idea de que el hombre tiene un mayor protagonismo en la sociedad que la mujer. Porque, permítame por favor. Ok, disculpe. Porque el patriarcado es definido como el gobierno de los padres. De ahí viene el nombre, patriarcado. Y hace referencia a un tipo de organización social regida por los hombres que ejercen autoridad en diferentes ámbitos, pero que esto trae consigo el hecho de que se trate de invisibilizar a la mujer. Que la mujer tenga que cargar con el hecho de no ser vista, de no ser tomada en cuenta y que únicamente debe ser guiada o debe apegarse a los lineamientos que tome el hombre. En este caso, el patriarcado es considerado como una forma de estructura social y eso ya lo vamos a ir viendo un poco más adelante en esta clase. ¿Por qué? Porque el patriarcado trae consigo la idea de que el hombre es el que va a tomar las decisiones, es el que va a regir lo que debe suceder dentro de la familia, fuera de la familia, es decir, el trabajo, las amistades, etc. Pero como ustedes lo pueden ver en la imagen que nosotros tenemos acá, que creo que se puede ver, permítanme, yo voy a acomodar un poco para que se pueda ver. Bueno, en muchas ocasiones se considera que el patriarcado es el resultado de lo que nos dice la Biblia. Con todo el respeto a la religión que todos ustedes, que cada uno de ustedes pueda profesar, no quiero meterme en cuestiones religiosas, pero muchas personas consideran que el origen de este tipo de sistema social es la Biblia, porque en el mismo se establecía que el hombre va a ser la cabeza del hogar y que la mujer se debe ceñir a los mandamientos y a los lineamientos que decida el hombre. En todo caso, más allá de lo que nos puede decir la Biblia, nosotros hemos visto que dentro de la sociedad por muchos años, por mucho tiempo, se estuvo tomando este modelo social. Es decir, que la mujer únicamente se dedicaba a los hijos, a la familia, a las labores del hogar y nada más. Pero esto no significa que esta sea la forma correcta. Recordemos que todo el tiempo la sociedad está en constante evolución, lo cual implica que también el rol de la mujer ya sea diferente. No se trata solamente de la mujer que tiene hijos, que su única finalidad o su única meta es tener una familia unida, dedicarse a sus hijos, a que su casa esté limpia, etc. Nuestros tiempos ya son diferentes. Para nosotros ya no es anormal ver que una mujer, por ejemplo, está estudiando en la universidad, tenga una carrera, un doctorado, una maestría, 2 carreras, etcétera. Para nosotros es más normal, pero si nos vamos a la sociedad salvadoreña de 1920, 1950, es muy diferente la realidad que ellas estaban viviendo. Por lo tanto, entendemos que como muchos derechos, los derechos de la mujer son el producto de luchas, de conquistas, de lograr el reconocimiento de estos derechos. No ha sido fácil y ya lo vamos a ir viendo más adelante. Todo lo que tuvo que pasar cierto grupo de mujeres, ciertos movimientos sociales para lograr derechos que tal vez nosotros ahora lo vemos como normales, que no nos interesan, ni siquiera les ponemos atención porque no fueron una lucha que correspondió a nuestro tiempo. Es diferente. Por ejemplo, ahora cada vez que hay que elegir representantes por ejemplo, de la municipalidad, para elegir un alcalde, para elegir presidente, para elegir los diputados de la asamblea, para nosotros es lo más normal que podamos ir a votar. Pero antes de 1950, la mujer no podía salir a votar.
y por un tiempo podía hacerlo únicamente si el hombre autorizaba que esta mujer pudiera ir a votar, es decir, su esposa, su hija, etcétera, pudiera ir a votar solamente si él lo autorizaba y si este voto iba en consonancia con lo que él quería que se votara. Es decir, si él iba a votar por un partido X, entonces su esposa no podía votar por un partido Y. Tenía que ser exactamente por el mismo partido que él. Por lo tanto, daba lo mismo si iban a votar o no, porque era simplemente un voto duplicado. Por lo tanto, ahora podemos ver que para nosotros es lo más normal del mundo. Si usted tiene su DUI y quiere ir a votar, lo va a hacer. Pero antes, esto era una realidad completamente diferente. Que una mujer quisiera estudiar en una universidad, que una mujer quisiera no tener hijos para estas sociedades era completamente diferente. También es posible que mis estudiantes, hombres, me digan, pero es que mire, Lee, no podemos hacer una apreciación tan deliberada diciendo que solo por ser mujeres les vamos a tener que dar todo, o solo por ser mujeres esta materia solo se va a tratar de las mujeres. No se trata de eso, y como les mencioné al principio, quiero que seamos bastante objetivos, bastante críticos, y comprendamos que cuando vayamos viendo el marco histórico de cómo es que se reconocieron estos derechos a las mujeres, por qué es que para nosotros es tan importante no perder de vista que necesitamos este reconocimiento. Les voy a poner un breve ejemplo antes de seguir un poco con el contenido para que se comprenda cómo es o por qué es que nosotros estamos pidiendo esta visibilización. Nosotros estamos queriendo que se reconozcan diferentes derechos de las mujeres. Para aquellos tiempos en que se dio la Revolución Francesa, la pelearon hombres y mujeres por igual. En esta revolución habían hombres, mujeres, niños, niñas. Se peleó exactamente por igual. Al momento en que se dio una declaración que se llamó Declaración del Hombre y del Ciudadano, ahí únicamente se hablaba de los hombres y, como el mismo nombre decía, de los que eran ciudadanos libres, como se hablaba de la libertad, de la fraternidad, etcétera, pero nunca en ninguna parte de este documento se habló de las mujeres, se hablaba únicamente de hombres. Por lo tanto, hubo una mujer feminista, que en su momento le voy a decir quién es y la historia de esta persona, la cual ella hizo una adaptación en la cual puso los derechos de los hombres y las mujeres, ciudadanos y ciudadanas. Porque lo que buscaba no era cambiar el contenido de este documento, sino visibilizar que también las mujeres pelearon esta revolución y también merecían ser reconocidas dentro del documento. Y ustedes me van a decir, bueno, ¿qué cambio hace con que le ponga hombres y mujeres? Y posiblemente el hecho de que se hable de hombres, de un hombre, también incluye a una mujer, pues es el simple y llano hecho de poder incluir y visibilizar a la mujer. Pero esto del reconocimiento de estos derechos lo vamos a ver en otra clase. Luego tenemos varios conceptos del patriarcado que entendemos según Lagarde, que nos dice que el patriarcado es un orden social genérico de poder basado en un modelo de dominación donde el paradigma es el hombre. Hay una autora que también más adelante lo vamos a ver, que ella decía de que el hombre era considerado como la medida de las cosas. Es decir, lo que el hombre quería, lo que el hombre decía, lo que el hombre decidía, eso era lo que se tenía que hacer y las mujeres, los hijos únicamente orbitaban a su alrededor, como si estuviéramos hablando de un sistema solar, el hombre era el sol y lo demás estaba alrededor. Al punto en el cual la esposa, la pareja de este hombre, era tratada como si fuera un hijo más, porque no podía decidir, porque no podía hablar, si no lo autorizaba el hombre. Entonces, este tipo de cuestiones nosotros las vamos a ir viendo con ejemplos, con algunos casos, y también más adelante vamos a ir viendo jurisprudencia y todo este tipo de situaciones. También se entiende que este orden asegura la supremacía de los hombres
hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las mujeres y de lo femenino. Una muestra de esto, digamos, a manera de ejemplo, un breve ejemplo, digamos, es que ustedes han visto que culturalmente es lo más normal del mundo que alguien se case, una mujer se case y se quiera poner el apellido de. Es decir, su nombre, sus dos nombres, su apellido el primer apellido y luego el de y el apellido del esposo. Históricamente se entiende que esto se trataba de una forma de machismo en el sentido en el que se entendía que el utilizar el apellido de seguido por el apellido del esposo era una forma de hacer ver como si esta mujer fuera propiedad del esposo. Actualmente nosotros lo vemos como lo más normal, como si no tuviera esta connotación machista, porque culturalmente ya lo hemos aceptado así. Es más, en muchas ocasiones hay mujeres que hasta les enorgullece llevar el apellido del esposo y está bien, es una decisión personal, pero hubo una inconstitucionalidad respecto de esta situación y por eso actualmente en la ley del nombre permite varias opciones. Si se va a casar una pareja, el abogado les debe informar, el notario en este caso les debe informar que hay varias opciones. Puede utilizar la partícula de seguida del apellido del esposo, puede usar sus dos apellidos de soltera, puede usar su apellido de soltera y el segundo apellido que sería el primero del esposo y el que ya habíamos hablado del apellido de, o simplemente el apellido del esposo también. Hay varias opciones que ya contempla la ley del nombre. Sin embargo, vamos a ver ese caso cuando estemos hablando un poco sobre el lenguaje de género y algunos otros aspectos y vamos a hacer un análisis respecto de esta sentencia, porque el abordaje no es la resolución en el cual dan las opciones para que para que la mujer pueda decidir. Es el abordaje, la justificación de esa sentencia lo más curioso, porque es como, si miren, comprendemos la connotación machista que pueda tener, pero como culturalmente ya lo han aceptado, no lo vamos a cambiar. O sea, no podemos alejarnos o no podemos desarraigarnos de esta idea cultural que nosotros tenemos. Y en vez de abolir, o sea, de quitar, de derogar esta parte de utilizar el apellido de más el apellido del esposo, lo que hacemos es darle la opción. Si no lo quiere usar, que no lo use. Pero no quitamos esta posibilidad. ¿Por qué? Porque ya socialmente nosotros ya estamos tan arraigados, tan acostumbrados a estos comportamientos machistas, a estas ideas digamos, tan sexistas de alguna manera que simplemente los dejamos pasar. Con esto no quiero que ustedes comprendan que diga que todo está mal en la sociedad, que todos los comportamientos de los hombres están mal. Al contrario, yo considero que una de las cuestiones más importantes que debo mencionarles en esta materia es que los extremos son malos. Todo en su justa medida es correcto. Cuando hablemos del feminismo, va a ser uno de los temas que quizás son más controversiales porque muchos de ustedes me van a decir, mire, yo no estoy de acuerdo y es perfectamente válido. Otros me van a decir, no, mire, yo considero que sí, pero creo que todo siendo meditado, siendo repensado y en su justa medida es correcto. Hay corrientes feministas que están completamente erradas en la concepción que tienen, en la idea de lo que quieren hacer, que están deformando tanto el concepto del feminismo, al punto en que ya hay personas que la llaman, entre comillas, feminazis, porque su comportamiento es tan extremo, tan radical, que no corresponde a la idea inicial de lo que debía o de lo que debió haber sido, el feminismo. Por lo tanto, lo importante acá es entender el punto medio, no llegar tan al extremo en esta situación. Por lo tanto, eso es lo que nosotros vamos a ir viendo. Luego tenemos que Castells nos dice que el patriarcalismo se refiere a la estructura
básica de organización social montada en el entorno del varón mayor de edad como una figura de autoridad. Tenemos entonces que lo importante acá, como lo habíamos hablado, es el hombre como medida de las cosas, como qué es lo que él quiere, qué es lo que él necesita, y nosotros vamos a ver qué a esto era lo que respondía el patriarcado. Una de las razones por las que debemos entender que el hombre y la mujer no son iguales, o sea, no están en una situación de igualdad, es porque las necesidades, los deseos y la forma en que ven la vida hombres y mujeres son distintos. Además de que morfológicamente, o sea, físicamente nosotros no somos iguales, nuestras ambiciones, nuestras necesidades son diferentes. Por lo tanto, no podemos ser tratados 100% igual, pero esto no debe aperturar a la posibilidad de que seamos vistos o tratados desde la discriminación. Por eso les digo, todo en su justa medida es correcto. Como les menciono, no se trata de darles todas las oportunidades a las mujeres solo por ser mujeres, o a la comunidad LGBT solo por pertenecer a un grupo vulnerable. No se trata de eso, sino racionalmente entender por qué, para qué, cómo, cuándo es justo y es necesario hacer ciertas cosas. Por lo tanto, no entendamos esto de manera equívoca, y ya lo vamos a ir viendo poco a poco, qué es lo que sí o lo que no debemos comprender. Entonces, el término patriarcado proviene de una obra de la feminista Kate Millett en 1969 e hizo referencia al patriarcado en 3 sentidos, como una forma de organización estructural de la sociedad en el cual el hombre subordina a las mujeres, pero en esta relación de los sexos es eminentemente política. De esto ya vamos a ir hablando un poco más adelante. Y también lo tenemos como una ideología o sistema de creencias que sostiene que este orden se apoya en una supremacía biológica y que se impone por la fuerza y justifica la violencia contra aquellas mujeres que desobedezcan el mandato de género, familia y sociedad patriarcal. Es decir, es un conjunto de creencias erróneas en la cual se considera que la mujer debe estar por debajo del hombre, solo por el hecho de ser mujer, y también el género como una identidad adquirida. Respecto al género, no vamos a hablar todavía porque tenemos que hacer una diferenciación entre sexo y género, porque no son lo mismo. Pero de eso ya vamos a ir hablando más adelante, qué incluye el género, cuáles son los estereotipos de género. También vamos a hablar de la comunidad LGBT, la orientación sexual, las manifestaciones de género, las preferencias sexuales, etc. Todos esos temas que son bastante delicados, pero los vamos a ir abordando poco a poco. Luego de esto, vamos a adelantarnos un poco a la parte de la división sexual del trabajo y la vida social. En este caso, quizás uno de los aspectos más importantes o más evidentes que nosotros tenemos respecto al sexo, respecto al género, respecto a la mujer y el hombre, es la división en cuanto al trabajo. Es el hecho de considerar al hombre como el proveedor, el que va a trabajar, el que puede tomar las decisiones, el que sí puede ganar, tener una ganancia, una remuneración económica relevante, importante, pero a la mujer se le deja como aquella que simplemente puede criar a los hijos, puede educarlos, puede estar al pendiente de ellos, porque es la madre, es más sensible, es diferente su forma de trato hacia los demás miembros de la familia. Imagínense el caso. Vamos a lo más elemental. Desde que una mujer está embarazada, ya dependiendo de en el momento en el que sepa si va a ser un niño o una niña, desde el momento antes que nazca el bebé, si dice, es un niño, ok, le voy a comprar todo celeste, todo azul, le voy a comprar un carrito, una pelota de fútbol, etc. Y si es una niña, entonces hay que comprarle todo de color rosadito y muñecas y una cocinita y todo de color rosadito. ¿Pero por qué? Estos son los estereotipos que han alimentado esta diferencia entre hombres
y mujeres. Aunque ustedes no lo crean, el hecho de que desde antes que nazca el bebé, asignarle un rol solamente por su sexo, por saber si es niño o si es niña, esto hace que la sociedad siga reproduciendo estos modelos tan delicados como son el machismo, el sexismo, etcétera, y la discriminación. Porque una vez que el niño nace, al niño se le dice, no, es que los niños no lloran. A las niñas, sí, las niñas pueden llorar todo lo que quieran porque las niñas son sensibles, porque las niñas por todo lloran, porque medio se le hace una carita triste y ya la niña ya está llorando, etcétera. Porque ya les asignamos una carga emocional, una carga social a estos niños porque ellos no nacen sabiendo cómo comportarse. Una de las primeras actividades que vamos a realizar es precisamente cómo se construye la masculinidad y cómo se construye lo femenino. Como les menciono, los niños no saben cuando nacen cómo comportarse. Nosotros les vamos diciendo a los niños, no, es que los niños no lloran. Entonces el niño ya se queda con esa idea de que él debe ser fuerte, de que él debe resistir los malos momentos, las adversidades y no doblarse y no ser frágil porque los niños no lloran. Pero esto es porque nosotros le hemos asignado esta carga social. En cambio, a una niña está bien que llore porque es más sensible, no hay que hablarle fuerte a la niña únicamente le vamos a regalar una cocinita porque cuando ella sea grande, ella le va a cocinar a su esposo, etcétera. Pero los niños no nacen sabiendo esto. Nosotros les vamos asignando todos estos roles, toda esta carga eminentemente social. Entonces, desde pequeños ya les vamos diciendo, si un niño o niña dice, no, es que si un niño dice, yo quiero ser enfermero, ya lo vemos de una forma extraña. Es más, ahora quizás ni siquiera sea raro que eso pueda suceder o que una niña diga que quiere ser ingeniera, que quiere manejar un tráiler, no sé, algo que normalmente hemos visto en hombres que una niña o una mujer quiera hacerlo. Porque para nosotros es más normal la inserción de la mujer en la vida laboral y en diferentes carreras y en diferentes rubros. Pero esto ha costado muchísimos años, mucha discriminación, muchos malos miramientos respecto a este tipo de cuestiones, porque normalmente nosotros ya hemos destinado o ya hemos estereotipado cierto tipo de comportamientos, de carreras, de trabajo para hombres o para mujeres. Y si vemos algo fuera de ese estereotipo, nos parece raro. Y muchas veces podemos tener comportamientos discriminativos o simplemente podemos ser parte del problema juzgando sin saber o juzgando algo que no debería ser de nuestra incumbencia. Por ejemplo, hay muchas personas que, por ejemplo, si una mujer dice, no, es que yo me quiero dedicar a mi casa, a mis hijos, a mi hogar, mi esposo trabaja, yo me voy a dedicar a ser mamá. Perfecto, muy bien. Si esa es su decisión personal, bien. Si esta mujer dice, no, yo quiero trabajar, quiero estudiar, quiero ser mamá, quiero dedicarme al hogar, al regresar de mi trabajo y todo eso, perfecto, también está bien, siempre y cuando sea su decisión personal. Pero nosotros como sociedad no le podemos imponer a nadie un modelo de vida, no le podemos imponer el hecho de que solamente porque se quiera dedicar al hogar esté mal, si quiere trabajar y estudiar esté mal, si no quiere tener hijos esté mal, si se quiere casar o no se quiere casar, esas son decisiones personales que nosotros no podemos juzgar a nadie porque tome decisiones que son diferentes a las nuestras. Especialmente como abogados, nosotros no podemos cometer el error de juzgar a alguien solo por las decisiones personales que toman. Por ejemplo, yo ya he escuchado a muchos abogados que al momento de querer casar a una pareja, les dicen que lo más recomendable o lo que ellos ven mejor es que lleve la partícula D. Esa es una decisión personal. Si el cliente, si la persona que le está pidiendo que los case, le dice, es que no lo quiero hacer, debemos ser respetuosos de eso. Solamente porque nosotros
nosotros personalmente creemos algo, no significa que nosotros vayamos a imponer eso a los demás. Especialmente siendo abogados, es una gran responsabilidad la que nosotros tenemos. Por lo tanto, debemos ser conscientes de que los comportamientos que nosotros tenemos, las creencias que nosotros tenemos, no se las podemos imponer a nadie. Entonces, nuestro deber, nuestra labor como abogados es únicamente informar de forma correcta y también proteger los derechos de los grupos vulnerables, como ya se los mencioné, mujeres, también la comunidad LGBT, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, etc. Entonces, este es un tema que nosotros lo hemos visto desde mucho antes, desde el punto de vista social, en el que vemos que los niños ni siquiera han nacido y ya les estamos dando una carga social. Y a partir de ahí van creciendo, se vuelven adolescentes, adultos, y a nosotros decimos, ¿y qué va a estudiar tal persona? Este adolescente, ¿qué va a estudiar? Es que ella quiere ser ingeniera y quiere ser astronauta y quiere ser, no sé, algo que normalmente le asignamos a hombres, quiere manejar un tráiler, por ejemplo, solo manera de ejemplo. Bueno, no tiene nada de malo si ella tiene las capacidades para poder hacerlo, si ella tiene la voluntad para poder hacerlo. Si un hombre dice que quiere ser, por ejemplo, enfermero, que tal vez, como les digo, para nosotros sea lo más normal del mundo, pero no tiene nada de malo tampoco, porque es una decisión personal. Se trata de la vocación que tenga la persona. Pero el problema es que en muchas ocasiones no es la elección que se haga, sino que hay hombres y mujeres dedicándose exactamente a la misma labor en el mismo lugar y tienen una remuneración diferente. Para esto, más adelante, cuando ya estemos viendo un tema en específico, no sé si les mando la película para que ustedes y las puedan ver ahí en la plataforma en esa semana que corresponda, o si podemos hacer el ejercicio de poder venir a verla acá y luego respondemos una serie de preguntas. Yo creo que lo vamos a hacer de esa manera. La vamos a ver acá y posteriormente vamos a comentar sobre esos casos. Algunas preguntas que les vaya a hacer y ahí mismo respondemos la guía como la parte práctica del contenido de esa semana. Porque ustedes van a ver, y es una película histórica en la cual se habla sobre el reconocimiento de el derecho de las mujeres a poder votar. Pero en esta película nos hace ver diferentes realidades en las cuales, por ejemplo, la mujer no podía decidir sobre sus hijos. Si el esposo se los quería llevar, los quería sacar de paseo, los quería quitar de la escuela donde estaban. Si quería hacer lo que quisiera, lo podía hacer sin tener que darle explicaciones a nadie. Pero la mujer no podía decidir por sus hijos, no podía decir, hoy voy a llevar a mi hijo a Metrocentro, por ejemplo, por poner un ejemplo nada más. No podía si no tenía el permiso del esposo. No podía tomar ninguna decisión porque quien tenía ahí el poder era el esposo. Y también en esta película se puede ver sobre el trabajo en las maquilas. Francia, era después de la Revolución Industrial, en el cual hombres y mujeres trabajaban en esta maquila, pero los hombres realizando exactamente el mismo trabajo ganaban más, hasta el doble de lo que ganaban las mujeres. Pero este tema, como se los menciono, lo vamos a ir viendo de manera más detenida un poquito más adelante. La idea con esta clase es solo que sea de carácter introductorio de algunos temas que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo de todo el ciclo. Vamos a ir avanzando un poco más y quiero que veamos también este cuadro que tenemos acá, se les va a aparecer ahí en la pantalla, sobre la distribución de rol. En este caso, permítanme. Ok, creo que ahora sí me escucha. Tenemos que hombres y mujeres se les ha designado diferentes cuestiones dependiendo del sexo, es decir, si son hombres o si son mujeres. Dentro de los roles, los hombres tienen un rol productivo, es decir, ellos son los que producen, los que proveen para el hogar, los que ganan, los que tienen la posibilidad de generar riqueza.
En cambio, las mujeres tienen un rol reproductivo, es decir, solamente pueden ser madres, cuidar a los hijos, tienen este instinto materno que se supone que debe ser natural y en muchos casos no es natural. Pero de eso también de los derechos reproductivos, de la educación sexual y de la salud sexual y reproductiva también la vamos a ver más adelante. No solo desde el punto de vista del aborto, también vamos a hablar de las violaciones, vamos a hablar del rol del Estado respecto de los derechos sexuales y reproductivos, porque no se trata únicamente de poder tener a la mano o decirles a las personas, miren, estos son los métodos anticonceptivos que ustedes tienen, sino también educar, hacer entender que tener relaciones sexuales debe ser de forma consentida y además que genera una gran responsabilidad. Pero ese tema ya lo vamos a ir viendo. Lo que quiero que ustedes vayan entendiendo es que el tema de género no es, miren, vamos a hablar de los derechos de las mujeres y ya. Tiene una cantidad de aristas, este tipo de temas, porque también se incluye a la comunidad LGBT, pero también incluye educación, salud, las leyes, delitos como el feminicidio, la violación, acoso, etc. Es bastante interesante esta materia y espero que también les pueda generar bastante interés a ustedes. Entonces, regresando al cuadro, hablábamos de las funciones, por ejemplo, el mantenimiento de la familia por parte del hombre y del cuidado de la familia por parte de la mujer. En la parte del trabajo tenemos que es visiblemente remunerado y en el caso de las mujeres es básicamente invisible porque su trabajo es doméstico. En caso de que ellas puedan trabajar, tienen un menor salario y una mayor cantidad de culpa y ya les voy a explicar este punto. Para comenzar, en este punto del trabajo doméstico por parte de las mujeres, yo sé que tal vez, creo que ustedes no han visto todavía la materia de derecho de familia, quizá me esté adelantando un poco en este punto, pero quiero explicarles algo. Cuando se habla del trabajo doméstico, por ejemplo, en el caso de un divorcio, normalmente se debe ver con quién van a quedar los hijos. Y hay un estereotipo acá en el cual se cree que la mujer es la más idónea para quedarse con los hijos, porque obviamente quién mejor para cuidar a los hijos que la madre. Y créanme, esto no siempre es así. Debemos desarraigarnos de este estereotipo y analizar el ambiente y la situación de manera objetiva. Yo no sé si posiblemente alguno de ustedes llegue a ser juez en el área de familia y puedan dedicarse a esta parte y comprendan que no siempre la mujer o la madre es la que mejor pueda estar a cargo de los hijos. Pero lo que les trato de decir con esto es que normalmente se le da a la madre el cuidado personal y el padre no cuidador, es decir, el que no tiene los hijos, debe dar una cuota de alimentos. Y obviamente esta cuota de alimentos debe ser de carácter económico, pero normalmente se entendía que la mujer lo único que aportaba era el cuidado de los hijos, es decir, que ella no aportaba nada, entre comillas, nada. Pero vía jurisprudencial, que es otra cuestión que vamos a ir viendo más adelante, se hizo un análisis en el cual se equipara esta remuneración económica con el trabajo doméstico, es decir, el cuidar a los hijos, ayudarles con las tareas, estar al pendiente de sus necesidades, de responder por cualquier emergencia que se dé, también es considerado como un trabajo. Por lo tanto, este es el aporte que hacen las mujeres o en este caso el progenitor no cuidador. Entonces, cuando nosotros hablamos de que tiene un menor salario y doble culpa, se da por lo siguiente. Fíjense que es bastante curioso porque en el caso de el código, permítame por favor. Ok, en el caso del Código Civil y Comercial de Argentina, antes de la última reforma que hubo, que me parece que fue el año 2010, el Código de Argentina decía que para permitirle a una mujer que pudiera trabajar, ella debía demostrar que no se iba a descuidar de sus labores domésticas, del cuidado de su familia. Imagínense
imagínense cuántos de ustedes en este momento están trabajando o tienen la expectativa de poder trabajar siendo mujeres, de poder trabajar. ¿Cuántas de ustedes se sentirían cómodas teniendo que ir donde un juez y poder asegurarle que no se tenía que descuidar de sus oficios domésticos para que le den permiso de poder trabajar? Teniendo en consideración que a los hombres no se les pedía este requisito. Pero afortunadamente con el nuevo código, ya en Argentina ya esto no es necesario. Ya la mujer puede trabajar tranquilamente, ya no es necesario que se dé esto. Pero lo que yo les quiero tratar de hacer ver es que se le hacía entender a la mujer que debería sentir culpa por, entre comillas, descuidarse de su hogar por el simple hecho de querer trabajar. Y esto no debería ser así, porque obviamente, así como hay hombres que viven solos, trabajan y también barren, trapean, lavan, planchan, porque no viven con nadie más, y si no lo hacen, simplemente no tienen ropa lavada, ropa planchada, los platos limpios, etc. Y hay que entender algo, y en su momento quizá lo vamos a hablar, y es que el hecho de que un hombre pueda lavar, planchar, trapear, barrer, cocinar, pueda lavar la ropa y todo eso, no se trata de algo extraordinario, se trata de ser un adulto funcional. A veces nosotros romantizamos el hecho de ver a un hombre lavando, planchando, viviendo solo. Lo romantizamos porque decimos, ay, qué buen hombre. No, es un adulto funcional, como todos. Cualquiera de nosotros que tuviera que vivir solo va a tener que hacerlo, porque si no, nadie más lo va a hacer. Por lo tanto, no podemos romantizarlo como se lo había expresado. Pero también a veces escuchamos que tal vez hay una pareja y el hombre está ayudando con el niño, y es eso, es precisamente el estereotipo, que alguien le pueda decir, es que qué bueno que te ayuda con los hijos. No se trata de ayuda, la responsabilidad, según la Lepina, es de ambos padres. El cuidado de los hijos es de ambos padres. Entonces no podemos seguir romantizando esta idea de que, ay, qué bueno que tu esposo te ayuda, porque es responsabilidad de los dos. Como yo les digo, no se trata de que en esta materia vamos a ver ideas feministas de que, ay, el hombre hace todo mal. No, porque a veces somos nosotras mismas como mujeres que seguimos reproduciendo estereotipos machistas. El hecho de que yo le pueda decir a alguien, qué bueno que tu esposo te ayuda, es porque yo estoy admitiendo que entonces el hombre no tiene responsabilidad sobre sus hijos, cuando debería ser al contrario. Yo, como abogada, conocedora del derecho, debo entender que la responsabilidad es de los dos. Por lo tanto, decir esto para mí sería como hacerle ver a alguien más que yo no comprendo de la responsabilidad de ambos padres. Pero bueno, regresando un poco al cuadro, porque ya me estoy adelantando a temas que vamos a ir viendo un poco más adelante. Dentro de las jornadas de trabajo puede ser fuera o dentro del hogar. Y fíjense que el mismo cuadro dice dentro del hogar como ayuda, cuando debería ser parte de la responsabilidad. Es decir, la responsabilidad de los oficios domésticos debería ser por partes iguales con todos los miembros que vivan en esa casa. Es decir, si hay hijos, sobrinos, primos, tíos, hermanos, abuelos, suegros, etcétera, entre todos los que vivan en esa casa, porque así como todos desordenan, también todos deberían ordenar. Por lo tanto, no podemos decir que solamente las mujeres deben dedicarse a la labor doméstica. Pero esto es algo que nosotros hemos normalizado y lo vemos como si la responsabilidad de que todo esté ordenado, limpio, en su lugar, la comida caliente, es únicamente por parte de la mujer. Y el lugar que le damos a ella es automáticamente dentro del hogar, y fuera del hogar debe ser como una doble jornada o hasta triple, porque el hecho de que si una mujer quiere estudiar, trabajar, pero también no se puede descuidar de su labor en el hogar. Dentro de los espacios vemos al hombre en la calle, en la empresa, en el banco, el parlamento, instituciones, etcétera, pero no vemos
vemos al hombre, perdón, como algo que antes le llamaban hombre público, es decir, el hombre era la figura pública, la figura que tenía mayor relevancia dentro de la sociedad. Y a la mujer la destinamos al hogar, a la familia. Allá podía ir los domingos allá a misa, al culto, y esa era la única salida que tenía en toda la semana. Obviamente, como les menciono, quizás ya no corresponda a nuestra generación ver eso como algo normal, porque ya para nosotros es lo más normal del mundo salir. Es más, la mayoría podemos manejar, podemos ir de un lado para otro y nadie nos dice nada en nuestras casas, nuestras parejas, novios, esposos, etcétera, porque ya es más normal. Pero hay que ver el contexto histórico para poder comprender de dónde venimos y saber hacia dónde vamos y por qué estamos donde estamos en este momento. Entonces, el hombre era reconocido y valorado dentro de la sociedad y la mujer no era ni reconocida ni valorada. Si ustedes me dicen, no, mire, Lick, pero ¿cómo es posible que la mujer no haya sido valorada? Si siempre debe haber sido así, etcétera. Pero vamos a poner un ejemplo. Imagínense el caso de que antes de aquí en El Salvador habían grandes familias adineradas con un estatus social bastante importante en el cual se establecía, por ejemplo, que las hijas de ese matrimonio debían casarse no con cualquier persona, sino con alguien que tuviera su mismo estatus social, su mismo abolengo, su misma, digamos, estatus económico y un buen apellido para que pudieran mantener ese apellido de la familia. Es más, normalmente a los hijos varones los ponían a trabajar, les daban la oportunidad de estudiar y a las mujeres lo único que les permitían era, la única oportunidad que tenían no era estudiar ni trabajar, ni prepararse, digamos, con una buena educación, sino que su única aspiración era poder casarse con un hombre adinerado, con un hombre que mantuviera el apellido de la familia, porque las mujeres realmente no eran reconocidas. Y esto es una realidad que nosotros vivimos acá en El Salvador por muchísimos años. Luego, el descanso para el hombre es dentro del hogar, después de que él va a trabajar, que él va y sale a hacer diferentes cuestiones, el descanso es dentro del hogar. Cambio para la mujer, el descanso es salir de las labores domésticas, salir de la casa. Por eso para el hombre el ámbito es eminentemente público y el de la mujer es eminentemente privado. Esto para que vayamos viendo de dónde viene esta idea. Luego tenemos el patriarcado como una ideología sexista. Vamos a ver más adelante la diferencia que existe entre ideología y perspectiva de género, porque son cosas completamente diferentes, pero eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Lo que nos interesa acá es que el patriarcado se ha quedado arraigado en la mentalidad de muchas personas, en los comportamientos que muchas veces tenemos como una forma de comportamiento sexista. Estos distintos modelos de familia que se han dado en diferentes modos de producción a lo largo de la historia patriarcal parten de una forma de pensar, la división binaria entre los sexos opuestos y jerarquizados, mujer y hombre, y los correspondientes a las construcciones genéricas vistas como naturales. Lo que yo les mencionaba anteriormente, desde antes que nazca este bebé, nosotros ya hemos dicho, si es niño, todo celeste, carritos, pelota de fútbol, un tanque, una pistolita, punto. Si es niña, todo rosadito, moñitos, cintitas, muñecas, una cocinita, etcétera, porque ya sabemos que es una niña. Desde antes que nazca ya le pusimos una etiqueta, un estatus, una aspiración de esta niña, una creación social que nosotros hemos inventado para poder hacerle ver de dónde viene esta idea. Sin embargo, nosotros vamos a ir viendo, como le mencionaba, una de las actividades que se van a realizar es poder explicar de dónde viene o cómo se da esta construcción de lo masculino y la construcción de lo femenino, de dónde viene, para qué, por qué, cuál es la utilidad que esto tiene.
porque nosotros consideramos que esto es lo más normal. El hecho de que nosotros desde antes de nacer ya le estemos asignando ciertas cargas sociales a estos niños y a estas niñas, que desde pequeños les digamos qué es lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser, que las niñas no se pueden ensuciar, no pueden jugar con tierra, que los niños pueden ir a jugar fuera de la casa, se pueden ensuciar y no hay problema, que pueden tener comportamientos más impulsivos, en cambio la niña no, debe tener modales, comportarse de cierta manera, porque para nosotros ya es algo bastante natural. Entonces, entendemos que dentro de esta ideología patriarcal existe una serie de recursos culturales y mecanismos políticos como la disuasión, amenaza, castigo, obligación o persuasión. Es decir, si los niños y las niñas no se comportan dentro de este molde que nosotros les hacemos ver que es lo natural, lo normal, nosotros lo vemos como algo negativo. Es decir, yo estoy condicionando a esta niña o a este niño a que tiene que acoplarse a este molde de lo femenino o a este molde de lo masculino, porque si está fuera de este molde es mal visto, porque entonces es anormal, cuando no debería ser así. Cada uno de nosotros tiene una personalidad diferente, tiene una forma de expresarse, de manifestar sus preferencias, sus gustos, sus intereses de manera completamente diferente. Por lo tanto, no podemos condicionarlos a que si le gusta algo, entonces vamos a etiquetar a esta persona. Por eso, dentro de los contenidos de esta materia, vamos a hablar del principio de no discriminación, de igualdad y no discriminación respecto de las manifestaciones de género. Por ejemplo, si una mujer quiere cortarse el pelo como súper cortito, creo que a ese corte le llaman pixie. Si quiere vestirse de una manera en específico, lo puede hacer. Si un hombre se quiere vestir de la manera en que quiere hacerlo, dejarse el pelo largo, peinarse de una manera en específico, no debería ser algo por lo cual nosotros deberíamos escandalizarnos, porque son decisiones personales. En muchos lugares, por ejemplo, en muchos trabajos, hay muchas personas que ven mal el hecho de que la apariencia de la persona sin importarle la capacidad que tenga para realizar su trabajo. Sobre eso también vamos a hablar las próximas semanas, respecto de las posibilidades que tienen las personas para poder trabajar dependiendo de su orientación sexual, de sus preferencias sexuales, de sus manifestaciones de género, etc. Luego también tenemos, vamos a ver, el tema del sexismo, pero quiero adelantarme un poco porque ya nos queda poco tiempo para poder hablar del sexismo. Y vamos a tomar esta definición como lo hace Moya Morales y nos dice que se entiende como una actitud dirigida hacia las personas en virtud de la pertenencia a los grupos basados en el sexo biológico, es decir, a ser hombres o mujeres. De una forma más restringida a lo frecuente, ha sido entenderlo como una actitud de prejuicio hacia las mujeres. En este caso, es importante que tengamos en consideración que el sexismo no es solamente propio de los hombres. Más adelante, creo que aquí por acá lo tengo, se habla del machismo. Pero estos comportamientos y prácticas que son discriminatorias, despectivas, vejatorias y humillantes a las mujeres, no solamente las pueden realizar los hombres. De hecho, hay algo que se llama micromachismos, que son comportamientos que pasan o que creemos nosotros que pasan tan desapercibidos, pero en el fondo tienen un componente machista y que a veces nosotras como mujeres también validamos y también reproducimos sin darnos cuenta el error que estamos cometiendo, porque lo que estamos haciendo es tratar de discriminar a otra mujer, a otra persona, a través de estos comportamientos discriminativos. Por lo tanto, es importante que nos pongamos a pensar qué es lo que nosotros estamos haciendo o qué es lo que nosotros deberíamos dejar de hacer
para poder estar acorde a la perspectiva de género. De hecho, una actividad que quiero que hagamos el día miércoles, que vamos a tener la sesión virtual de esta semana como parte de la prueba diagnóstica, les voy a colocar un par de ejercicios ahí, bueno, un par de frases y preguntas en las cuales lo que yo quiero es que ustedes me pongan si es falso o verdadero y por qué. Les voy a dar un tiempo para que ustedes lo vayan resolviendo y cuando yo les vaya haciendo preguntas, ustedes me van a decir si creen que es correcto o no es correcto y por qué, y que generemos un pequeño debate. Entonces, el día en que tengamos la sesión, yo les voy a mandar el link y al momento en que entremos a la sesión, yo les voy a dar las indicaciones, les voy a mandar el documento y lo vamos a trabajar ahí. Se lo hago saber para que puedan abrir la sesión desde su computadora. En el caso de que sea posible, si usted está en su trabajo, por favor me lo hacen saber y ya vamos a ver cómo lo vamos a trabajar para que podamos hacer esta actividad como parte de la prueba diagnóstica. Dígame. ¿El miércoles a qué hora será la clase? Permítame, ya le confirmo. El miércoles es de 10:30 a 12:20. Bueno, creo que algunos de nuestros compañeros no van a poder estar, bueno, no van a estar en sus casas porque me dio entendido que el día miércoles tenemos clase presencial de otra materia. Ah, ¿y de qué materia es? Permítame que aún no me aprendo los nombres. Es de Derecho Internacional Público. Ah, bueno, no hay problema. Si quieren también podemos tener la clase presencial. Lo que sucede es que yo les había definido al principio. ¿Mande? Yo era porque algunos, bueno, Usted no quiere, no. por los Ajá. horarios, no porque no, sigamos así mejor. No. No, miren, si se les hace más fácil que la clase sea presencial, por mí no hay ningún problema. Tampoco no quisiera que ustedes vinieran solamente por una clase, es decir, por la clase de público, pero también si ustedes ya se van a quedar después aquí en la universidad, pues no veo por qué no se podría hacer. Podemos pensar en esa Que se posibilidad. haga presencial, está bien, Lick. Vaya, ya ven. Vamos a ver, vamos a hacer una encuesta, vamos a hacer esto democráticamente. Por favor, colóquenme en el chat quiénes están de acuerdo con que la clase se haga presencial el día miércoles, aprovechando que ya van a estar acá. Pónganme sí si están de acuerdo que la clase sea presencial. Si lo dice la mayoría, pues ya de una vez la podemos hacer acá, y si no, pues siempre la mantenemos de forma virtual. El miércoles presencial, dice licenciada. Sí, miércoles presencial. El compañero que tiene o compañera que tiene gripe, no, por cuestiones de COVID, creo que ahí sí no se podría. Ok, vamos a esperar entonces que algunos que estén escribiendo todavía para poder definir si vamos a hacer esa clase presencial o virtual. Fíjense que el ejercicio está bastante fácil. Lo que quiero es que ustedes puedan identificar esas afirmaciones o esas preguntas que yo les voy a hacer, si son falsas, son verdaderas, y quiero su punto de vista. ¿Por qué ustedes creen que sí o por qué ustedes creen que no? El ejercicio, como es una prueba diagnóstica, está bastante fácil, así que esperaría que no nos tome tampoco mucho tiempo. Pero bueno, creo que la mayoría está diciendo que sí. Así que recuerden que la clase la tendríamos de forma presencial el día miércoles de 10:30 a 12:20 y sería en el aula del edificio Monseñor Romero, nivel 2, aula 05. Por favor, tomen nota que las clases sería en el edificio Monseñor Romero, nivel 2, en el aula 05. Ok, creo que todavía hay alguien escribiendo. Solo vamos a esperar para poder ya tomar la decisión. Ok, los que tienen gripe, no, creo que no es prudente que puedan
venir aquí a la universidad precisamente por cuidarnos todos, sobre todo porque todo el protocolo de bioseguridad, así que les esperaría que ustedes se comuniquen conmigo aparte para poder hacerles llegar la actividad, que ustedes también puedan participar, pero ya de una manera diferente. Así que quedaríamos de esa manera. Vamos a hacer la actividad de forma presencial. De todas maneras, yo mañana martes les voy a recordar, para los que no han podido entrar a la videoconferencia, la decisión que se ha tomado para que puedan venir de forma presencial. Y les voy a indicar nuevamente cuál es el aula para que no me digan después que no les dije, pero es en el edificio Monseñor Romero, nivel 2, aula 05. Y así podamos trabajar la actividad de forma presencial. Recuerden todos traer sus mascarillas, alcohol en gel, distanciamiento social, etc. Sería de 10:30 a 12:20. Perdón, de 10:30 a 12:20. Así que quedaríamos de esa manera respecto a esa actividad. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, comentario, aportación. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ok, bueno, ya quedando claro sobre ese punto, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Les agradezco mucho por su presencia y por su puntualidad en esta videoconferencia. Cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, la vamos a dejar para el chat de WhatsApp o para el foro semanal de consulta. Así que nos quedamos hasta acá. Espero que todos se encuentren muy bien. Cuídense mucho y pasen feliz tarde.